Hace tiempo elaboramos un video sobre Oannes, un ser mitad humano y mitad pez que existió en las culturas de Sumeria, Caldea y Babilonia. Este hizo su aparición en el Golfo Pérsico. En algunas fuentes se lo conoce como un sabio que emergió de las aguas para enseñarle a la civilización de los sumerios nuevos conocimientos. Se dice que solía hablar con los humanos y enseñarles buenos modales, letras, matemáticas, arquitectura, entre otros. Se dice que, para los babilonios, Oannes era el mismo Ea o Enki. Otros lo identificaron con Adapa, que es el primero de los 7 sabios mesopotámicos. Pues este no sería el único sabio en aparecer en tiempos remotos. Las mitologías de las antiguas civilizaciones comparten un elemento fascinante: la aparición de deidades descendientes de los cielos, algunos de los cuales llegaron en discos voladores. Aquí cabe citar varios ejemplos como los dioses Nomo de Mali. En la mitología sumeria, Anu, dios del cielo, que es una figura central que gobierna sobre los dioses. En la antigua Grecia, Zeus, el padre de los dioses y señor del Olimpo, personifica la divinidad celeste. La cultura hindú nos presenta a Indra, dios del trueno y la lluvia, que reside en los cielos, por hacer mención de algunos. Estos relatos revelan una constante fascinación de la humanidad por lo divino y lo celestial, destacando la presencia de deidades de distintas formas y nombres en diversas culturas alrededor del mundo, y Suramérica no se queda atrás. Es así que en este video vamos a adentrarnos en el misterioso corazón del Amazonas, donde pocos aventureros conocen la sorprendente evidencia que yace oculta en las vastas extensiones de la jungla, donde existe una tribu ancestral que ha tejido sus raíces durante siglos, los fascinantes Kayapo, guardianes secretos de la selva en el estado de Pará, y que conservan una memoria ancestral sobre un personaje que al parecer habría bajado del cielo para dar enseñanzas a los nativos. Ponte cómodo y prepárate muy bien, porque en esta ocasión te presento Vip Kororoti, o el guerrero del universo. Bienvenidos. El Popol Vuh, reverenciado como un tesoro sagrado por los mayas, proclama con certeza: desde las estrellas descendieron los hombres portadores del conocimiento divino, exploradores astutos de los 4 rincones del cielo y la curvatura encantada de la tierra. En esta narrativa ancestral, los seres humanos no solo son fruto de la creación, sino también herederos de la sabiduría estelar que ha iluminado los rincones más remotos del cosmos y la tierra. El investigador de ovnis, Jen Allen Carr, destaca una fascinante conexión entre las leyendas nativas y seres alados imbuidos de asombrosos poderes. Las narrativas ancestrales de los nativos brasileños no solo cuentan historias de dioses y viajeros celestiales que descendieron cuando la humanidad aún estaba en sus primeros albores, sino que también revelan la presencia de un enigmático guerrero espacial, Vip Kororoti. Este héroe, venerado por las tribus a lo largo del río Xingu, compartía similitudes con los legendarios héroes del Mahabharata de la India, poseyendo un vehículo volador capaz de desatar una fuerza destructiva inigualable. La figura aterradora de Vip Kororoti inicialmente desconcertó a los nativos, pero su revelación posterior dejó a todos boquiabiertos. Al despojarse de su vestimenta, el guerrero cósmico reveló una apariencia de piel clara, belleza y amabilidad. No solo deleitó a los nativos con sus asombrosos poderes, sino que también compartió su magia antes de partir, dejando atrás la promesa de un retorno a su hogar en el cielo. La leyenda de Vip Kororoti ha sido investigada a fondo por el visionario Erich von Däniken. En su fascinante obra Gods from Outer Space, von Däniken desentraña la leyenda de este misterioso ser y revela su impacto significativo en rituales y celebraciones. Según Däniken, Vip Kororoti es nada menos que un visitante del espacio, estableciendo una asombrosa analogía con los Anunnaki de la antigua Sumeria. Däniken no solo detalla la conexión cósmica de Vip Kororoti, sino que también destaca su papel crucial en los eventos rituales, tejiendo una narrativa que cruza las fronteras entre la mitología y la posible presencia extraterrestre. Así, el legendario guerrero espacial se convierte en un enlace entre culturas distantes, conectando la esencia de las tradiciones brasileñas con las antiguas epopeyas sumerias. Esta reveladora perspectiva de von Däniken añade una capa de misterio y asombro a la figura de Vip Kororoti, situándolo en un contexto cósmico que desafía las fronteras convencionales entre la mitología y la exploración extraterrestre. Hace un asombroso lapso de 25.000 años emerge un relato que desafía los límites de la realidad. Un dios, Vip Kororoti, descendió de los cielos para residir entre los Kayapo, compartiendo su inigualable sabiduría antes de desaparecer en un espectacular mar de llamas. Las leyendas tribales describen este ser divino envuelto en un misterioso traje resplandeciente que lo cubría por completo, portando un bastón del cual surgían flechas capaces de cazar cualquier presa. Pero su asombroso poder no se detenía allí. Vip Kororoti tenía la capacidad única de reducir a cenizas todo lo que quisiera con solo desearlo. Anualmente la tribu celebra la llegada de los dioses y es el sacerdote quien toma el intrincado papel de Vip Kororoti.
Ataviado con un impresionante traje de paja que lo envuelve por completo, el sacerdote recrea la divina llegada del dios, emulando la vestimenta utilizada en ese épico encuentro. Este atuendo a simple vista sorprendentemente se asemeja a los trajes de los astronautas modernos, generando controversias especialmente entre los críticos de la teoría de los antiguos astronautas. La polémica se intensifica al considerar que los Kayapo han mantenido contacto con la civilización moderna durante muchos años, sugiriendo que podrían haberse visto influenciados por la sociedad para elaborar un atuendo prácticamente idéntico a un traje espacial. Sin embargo, la simbología arraigada en las tradiciones Kayapo refuta contundentemente este argumento. El rito se ha documentado desde el año 1884, casi 80 años antes de que se revelara al mundo el primer traje espacial. Incluso en 1952 se publicaron imágenes de la vestimenta ritual de los nativos, 8 años antes del inicio de las pioneras misiones espaciales soviéticas y estadounidenses. La historia de Vip Kororoti y los Kayapo es un relato que se despliega en una vasta sabana cercana a la majestuosa sierra de Pukatoti. No habría sido en su hogar actual donde esta crónica comenzó, sino en un escenario donde el cielo mismo decidió depositar a un protector destinado a resguardar al pueblo para siempre. Este ser celestial, revestido con un deslumbrante atuendo, portaba consigo una suerte de arma de trueno a la que llamaba Kop, capaz de desvanecer piedras y árboles con un simple gesto. La llegada de Vip Kororoti desató el pánico entre los habitantes de la sabana. Desconociendo su naturaleza, intentaron resistirlo con armas rudimentarias, pero resultó inútil. Sus artefactos eran insuficientes y cualquier contacto con él convertía a los desafiantes en polvo, forzando a la tribu a un exilio masivo hacia las montañas. Tras múltiples conflictos, la verdad se hizo evidente. Vip Kororoti no era un enemigo, sino un guía y un protector. Su actitud compasiva y el fulgor que irradiaba convencieron al pueblo, dando paso a una convivencia pacífica. Las destrezas de caza y las técnicas del pueblo, inicialmente modestas, resultaron insignificantes para el inigualable Vip Kororoti, quien absorbió rápidamente todo conocimiento, superando en habilidad y valentía a cada miembro de la tribu. Su unión con una joven doncella de la comunidad resultó en el nacimiento de Nio Pouti, una hija que jugaría un papel crucial en esta épica narrativa. La mente superior de Vip Kororoti desplegó un conocimiento sin límites. Enseñó a la tribu secretos desconocidos, desde la construcción de refugios hasta tácticas avanzadas de caza y recolección de alimentos. Contribuyó al tejido social creando la Cámara Grande, un espacio donde se discutían y decidían los asuntos más trascendentales de la tribu, simplificando así la vida de sus habitantes. La nobleza de Vip Kororoti no conocía límites. En tiempos difíciles mostró su humanidad al cazar animales con compasión, asegurándose de minimizar su sufrimiento y tomando solo lo esencial para alimentar a su comunidad. Este relato no solo es un tributo a la valentía y sabiduría de Vip Kororoti, sino también una ventana a una era donde lo divino y lo terrenal se entrelazaron para forjar el destino de los Kayapo. En el devenir de la fascinante vida de Vip Kororoti surgió una etapa enigmática y oscura que añadió misterio a su leyenda. Su comportamiento experimentó una metamorfosis, sumiéndose en largos periodos de reclusión en su cabaña o retirándose a las imponentes montañas de Pukatoti para entregarse a la meditación profunda. Muchos susurraban que esta transformación estaba impregnada de una nostalgia por su planeta, un anhelo que lo llevaba a distanciarse de la realidad terrenal. Un día, en un acto inesperado, Vip Kororoti tomó a su familia y emprendió una misteriosa desaparición que duró varios días. Solo su hija Nio Pouti quedó atrás porque no se encontraba presente en la aldea en ese momento. Cuando Vip Kororoti regresó, su presencia era radicalmente diferente. Estaba envuelto en una furia incontenible que ninguna mano podía calmar. Aunque nunca atacó a nadie directamente, resistiéndose a ser detenido por los guerreros de la tribu, finalmente desató el poder de su Kop y destruyó todo a su alrededor. La región entera tembló con ese estruendo que marcó la desaparición de Vip Kororoti, envuelto en llamas, cenizas y humo. Nio Pouti, quien se había unido a un valiente guerrero, dio luz a un hijo y, comprendiendo la devastación que siguió la partida de su padre, guía a su esposo hacia las majestuosas montañas de Pukatoti. Allí, Nio Pouti se sentó bajo el Baba Mem Kent Kre, el árbol especial, con su hijo a su lado. Imploró a su esposo que doblara las ramas hasta que tocaran el suelo. En un acto de obediencia, su esposo presenció una explosión asombrosa cuando las ramas hicieron contacto con la tierra, viendo a su esposa desaparecer al igual que Vip Kororoti. Días interminables transcurrieron mientras el hombre, enfrentando el hambre y la desesperación, aguardaba con paciencia. Su fe y valor menguaban a medida que el tiempo avanzaba implacable. Al borde de su resistencia, un golpe resonó en la soledad, revelando que su esposa había retornado acompañada por el mismo Vip Kororoti.
Juntos llevaban cestos rebosantes de alimentos, desafiando las leyes de la realidad y confirmando el poder incomprensible que yace en la mítica figura de Vip Kororotti. En el momento culminante de la epopeya, el dios hizo una intrigante solicitud al hombre que lo acompañaba. En un acto de obediencia, dobló nuevamente las ramas del Baba Mentkre hasta que tocaron la tierra, desencadenando una nueva explosión de enigma y desapareciendo de la vista de todos. Niopouti, la hija que había regresado con su padre, tomó la palabra para revelar los misterios que su progenitor le había confiado. Con el fervor del conocimiento ancestral, Niopouti explicó que su padre les había encomendado una misión trascendental: emigrar y llevar consigo las semillas sagradas. Estas semillas debían ser plantadas durante las épocas lluviosas, asegurando así una provisión constante de alimentos para la tribu. Así, en un giro mágico del destino, la tribu Kayapo inició su aprendizaje en la agricultura y emprendió un viaje hacia la tierra que hoy llaman hogar. Vip Kororotti, una figura divina que trasciende los límites de lo terrenal, se erige como una prueba impactante de que nuestros antepasados fueron testigos de encuentros con seres que trascendían nuestra comprensión del mundo. Su legado perdura como un enigma que desafía las barreras del tiempo, y las pruebas de su influencia, junto con las elusivas huellas Anunnaki esparcidas por todo el mundo, nos invitan a explorar los confines de nuestra historia ancestral y a cuestionar la verdadera naturaleza de la conexión con seres de más allá de este plano terrenal. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Qué te ha parecido la historia de Vip Kororotti? ¿Crees que fuimos visitados por seres extraterrestres en nuestro remoto pasado? Como ya es mi costumbre, te dejo estos cuestionamientos para que los medites esta noche entre tu conciencia y la almohada. También te invito a que profundices en el tema y a que saques tus propias conclusiones. Por favor, no dejes de compartirlas conmigo abajo en la caja de comentarios. Antes de concluir el video, les quería contar que estoy planeando un viaje a España con el propósito de llevar a cabo investigaciones in situ en lugares de gran relevancia histórica y cultural como la Almuzara y Montserrat. Estas exploraciones no solo enriquecerán mi conocimiento, sino que también me permitirán compartir descubrimientos y perspectivas únicas con todos ustedes. Para hacer realidad esta iniciativa, solicito su generoso apoyo mediante donaciones. Su contribución no solo respaldará esta valiosa investigación, sino que también les brindará la oportunidad de ser parte integral de este viaje de descubrimiento. Cada aporte, por pequeño que sea, será una inversión en el conocimiento y en la difusión de la cultura y la historia. Les agradezco de antemano por considerar apoyar este proyecto. Sus donaciones son esenciales para hacer posible este viaje y compartir con ustedes experiencias auténticas desde el corazón de España. Si el video te ha gustado, te invito a que le des un like y a que lo compartas con un amigo. De esta manera podremos llegar a más personas. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas para que puedas revisar mis trabajos anteriores. Tengo contenido muy interesante y estoy seguro que te va a encantar. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los futuros videos. Sígueme en mis redes sociales para que podamos estar en contacto. Todos tus mensajes, consejos y sugerencias son bienvenidos, me encanta leerlos. Como siempre, en la descripción del video te dejaré links directos. Soy André Luis y te dejo mi más antepasado saludo. Hasta el siguiente video.